Hay que saber relacionarse también y poco a poco uno se va haciendo su espacio. Perfecto. Fabio, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te certificas? ¿Cómo puedes ser ya elegible como agente de jugadores? Bueno, este es un tema muy interesante y en el que hay mucho fermento últimamente. Hasta el momento, evidentemente, la institución, digamos, a la que todo el mundo se tiene que referir es FIFA. Y por tanto después las confederaciones continentales como CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, etcétera. Y dentro de ellas, en realidad, a cada país, ¿no? Es decir, que teóricamente te tienes que certificar como agente licenciado, con licencia, en cualquier país que quieras operar. En este caso, en mi caso, yo estoy licenciado en España y en Bélgica también, que son dos de los países donde mayormente opero, y a la espera de poder también obtener la licencia en Italia, que es mi país, y que es un país en el cual la burocracia es un poco especial y se ha cambiado varias veces en los últimos años la manera de acceder a la licencia, digamos. Pero Bien, sí hay que pasar normalmente por las federaciones. entiendo. Cuéntanos, actualmente, ¿a qué jugadores representas? Que nos puedas decir los más destacados y en tu trayectoria, ¿quiénes han sido los más importantes? Actualmente, desde hace unos meses, he estado redirigiendo un poco la estrategia de la empresa, de mi agencia, y en este momento me estoy dedicando más al crecimiento, a la representación de jugadores jóvenes de canteras profesionales en Italia principalmente. En este momento estoy representando a jugadores que están en canteras como Empoli, como Bologna, como Bari, entre otras. Eh, en cuanto a los jugadores profesionales, a destacar principalmente hay un jugador africano que se llama Jan Yao Michael de Costa de Marfil, que lleva unos cuantos años jugando en Europa
y en este momento se encuentra en primera división en Eslovaquia. Con respecto a la trayectoria, la verdad que en 10, 12 años he tenido muchas oportunidades de poder intermediar para jugadores importantes, realmente con una dimensión tanto futbolística como económica trascendental. Recientemente, por ejemplo, he estado colaborando con Juanjo Montecinos, que está jugando aquí en México, y con su agente. Está jugando aquí en Xolos de Tijuana, internacional con Chile. En el pasado tuve la oportunidad de trabajar con otros jugadores que actualmente están también destacando en ligas europeas, como Daniel Muñoz en Genk, en Bélgica, o como David Sima en Torino, en Italia. Bueno, y muchos más, la verdad. En la medida de lo posible, Fabio, cuéntanos cómo se aborda una operación, cómo inicia el contacto con el club o con el jugador, cómo vas avanzando hasta llegar a un acuerdo. Bueno, es una pregunta muy amplia, la verdad. Depende un poco desde qué punto se quiera abarcar, pero lo que yo hago normalmente es, por un lado, mantener siempre un contacto, una relación con los clubes, tratar de comunicarme con ellos para conocer sus necesidades en cada momento. Obviamente, también trato de hacerlo de manera, digamos, proactiva, en el sentido de poder detectar junto con mis colaboradores cuáles pueden ser las posiciones más sensibles que un club quiera reforzar. Y si no, y en todo caso, como decía, a través de la comunicación directa con los directivos o ojeadores de los clubes. Por otra parte, y al mismo tiempo, lo que vamos haciendo es una actividad de captación, vamos a decir, de scouting, que puede ser directa, es decir, en vivo, o a través de vídeo, de plataformas como Wisecout e InstaScout, con las cuales colaboramos. Y en ese caso, pues, tratamos de detectar cuáles son los jugadores que a nuestro parecer podrían ser interesantes para determinados clubes en determinadas ligas. Nos movemos sobre todo sobre la base de las relaciones, de los contactos, de las colaboraciones que tenemos, es decir, que vamos a mirar cierta liga o cierto país porque podemos contar en ese país y en esa liga con una colaboración, ¿no? Que nos permita luego llegar realmente al jugador o a su agente o al club, por ejemplo, que detenga los derechos económicos del jugador. Y entonces, cuando vemos que hay una correspondencia entre lo que un club en Europa está buscando y un club posiblemente, aunque no necesariamente fuera de Europa, puede ofrecer, pues lo comentamos con el club interesado, y ahí ya depende un poco también de en qué momento se trate, ¿no? Si estamos dentro del mercado, todo va mucho más rápido. Entonces, normalmente los clubes que reciben propuestas en pocos días tratan de, si no conocen ya al jugador, en pocos días tratan de tomar una decisión. En cambio, cuando, digamos, en épocas fuera de las ventanas de mercado, lo que tratamos de hacer es dar información a los clubes de los jugadores que podemos representar o por los que podemos intermediar con la mayor antelación posible, de tal manera que puedan estudiar el perfil, seguirlo, y que madure un interés hasta el punto de recibir una manifestación oficial, digamos, de un club que están interesados en un jugador, y ahí se empieza un poco la parte que es más de negociación, ¿no? Dependiendo obviamente de la situación contractual del jugador, si es un jugador que va a terminar contrato, si es un jugador que, por el contrario, necesita, para ser transferido, que se compense al club de origen. Y bueno, toda una variedad de factores, obviamente con respecto también al sueldo del jugador, y como digo, una variedad de factores, ¿no? Dependiendo de la proveniencia del jugador, la operación puede ser más fácil o más difícil, dependiendo también del club en el que el jugador se ofrezca, ¿no? Hay varias dimensiones.
Si un jugador es un jugador libre, entonces probablemente es un jugador que puede interesar a determinados clubes que buscan este tipo de situaciones realmente, y puede ser a lo mejor una buena oportunidad también a nivel económico para el jugador, ¿no? De mejorar salarialmente de manera importante, porque no hay un traspaso de por medio. Y hay otras oportunidades, en cambio, en las cuales se trata de jugadores que tienen contrato y que hay que digamos, mediar por una transferencia. Cuando el club te dice, este jugador me interesa, y empiezan la negociación, el estira y afloja, más o menos cómo es el orden de lo que tienen que ir resolviendo. Bueno, repito, depende un poco de cada situación. Hay situaciones que son más sencillas y otras que son más complejas. Si hablamos, por ejemplo, del caso de jugadores jóvenes, hay que tener en cuenta el training compensation y el mecanismo de solidaridad, ¿no? Que son dos mecanismos económicos que FIFA ha implantado hace años ya. Y que realmente económicamente pueden tener un peso importante, sobre todo dentro de lo que es el mercado europeo, donde las compensaciones son más altas. Y entonces en ese caso, por ejemplo, el primer paso sería entender si el jugador, digamos, pudiese venir libre de esas cargas, o si en cambio el club que lo adquiere tuviera que hacer frente a esas cargas y definir las cantidades, que no siempre es muy sencillo. Por lo demás, en temas, por ejemplo, en situaciones con jugadores profesionales, como decía un poco anteriormente, hay que ver principalmente los dos aspectos, que son el de la posible negociación con el club de origen del jugador y el de la posible negociación salarial, ¿no? Ahí cómo se lleva la negociación depende un poco de cuánta pueda ser potencialmente la distancia económica entre el club de origen y el club de destino, ¿no? Si estamos hablando de un club de destino que tiene un poder adquisitivo alto o muy alto, y de un club de origen que en cambio no tiene un poder adquisitivo alto, o de todas formas no tiene un poderío económico muy grande, entonces probablemente la operación se intuye que será más fácil, ¿de acuerdo? Porque la cantidad que seguramente pida el club de origen no será un problema para el club de destino. Entonces, esta puede ser una situación. Otra situación puede ser, en cambio, la donde la distancia sea mayor, ¿no? En todo caso, lo que se suele... Depende de cada situación, repito, ¿no? Si estoy intermediando por un club es una cosa, si estoy intermediando por el jugador, entonces normalmente lo primero que se hace, aunque sea en términos no oficiales, pero se trata de ver si puede haber un entendimiento económico en cuanto al sueldo del jugador, en cuanto a las condiciones, al contrato, a la duración, ¿no? Al proyecto deportivo, sobre todo, eso es lo primero, evidentemente. Y después ya, con eso, con esa confianza, vamos a decir, que se puede llegar a ese acuerdo, se empieza a ver un poco cuál es la situación con respecto a negociar el acuerdo entre clubes. Entiendo. Fabio, aquí se escucha de repente que luego los jugadores, para terminar de cerrar un trato con un club, piden cosas extravagantes, ¿no? Dentro de sus contratos, no sé, se habla de coches, las escuelas de los hijos, premios. ¿A ti qué te ha tocado escuchar, intermediar para terminar de cerrar un contrato? ¿Qué es lo más extravagante que ha pedido un jugador representado tuyo? No, sinceramente extravagante, ahora no recuerdo nada en especial, pero sí que puede haber varias peticiones, ¿no? Dependiendo un poco también de cada situación, dependiendo normalmente, por ejemplo, del tema de los pasajes aéreos, coches, sobre todo los pasajes aéreos, evidentemente es algo solicitado por jugadores de otro continente, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, es algo solicitado sobre todo por jugadores americanos o africanos, por una cuestión de distancia. Y en cuanto a coche, a otras
peticiones, a otros requerimientos. Siempre todo depende un poco de la dimensión, ¿no? Si es un club grande, obviamente el club grande tiene más interés y está más preparado para ofrecer más servicios también, ¿no? Y el jugador es un jugador también que o ya llega con una dimensión importante o de todas formas llega con esa proyección para el futuro, ¿no? Entonces es posible que se soliciten cosas así. Ahora, mientras te contestaba, se me ocurre una anécdota de un jugador que era internacional con Bulgaria, que es Božikov, un defensa zurdo, que estuve negociando, realmente estuvimos muy cerca de cerrar la negociación con un club de Bélgica, que es el Kortrijk, de primera división. Y en su caso, por ejemplo, él me pidió que negociase con el club la posibilidad de encontrar un equipo, un club de primera división de vóley para su novia, su pareja, que es, o era en ese momento por lo menos, jugadora profesional y creo internacional con Bulgaria también. Y efectivamente el club se activó también en ese sentido, encontrando una posible salida. Entiendo. Fabio, hablemos un poco del mercado mexicano. ¿Qué tan difícil es tratar de entrar a la Liga MX para traer o llevar jugadores? En el pasado varias veces hemos intentado desde nuestra agencia entrar en negociación con clubes mexicanos ofreciendo jugadores de fuera. No ha sido posible, no se ha dado la oportunidad, aún así siempre o en la mayoría de casos por lo menos ha habido una respuesta cortés por parte de los directivos. Yo creo que las dificultades son varias, ¿no? Lo primero, evidentemente, el hecho de yo con mi agencia no estar ubicado aquí, no ser conocido, ¿no? Aún así, repito, ha habido siempre cortesía en la comunicación, pero el hecho de no ser alguien reconocido dificulta un poco las cosas, porque no es lo mismo que te ofrezca un jugador, alguien con el que conoces hace muchos años, con el que a lo mejor has podido tener posibilidad de colaborar ya en el pasado, que otra persona que no conoces, ¿no? Y dicho esto, creo que también en México, como en cualquier país, siempre es un poco más difícil traer a un jugador de fuera con respecto a un jugador del mercado nacional, porque un poco por lo mismo que decía antes, ¿no? Hay menos conocimiento, hay más incertidumbre, ¿no? De parte del club con respecto al jugador que se ofrece. Y aún así he tenido oportunidad de ofrecer jugadores reconocidos o incluso muy reconocidos en Europa, que seguramente los directivos mexicanos han podido apreciar, pero bueno, no se ha dado la oportunidad en algunos casos, por ejemplo, porque no había cupo de extranjero libre, o por lo que decía un poco a veces porque los clubes muchas veces se entiende también que entre una opción exótica, digamos, pero incierta, y otra quizás incluso menos atractiva pero más segura, tienden a ir a lo seguro. Fabio, ¿tú crees que el jugador mexicano es tasado muy alto, lo inflan mucho los agentes mexicanos? Porque de repente se han hablado de cifras de jugadores jóvenes que dicen, no lo dejo ir si no pagan 10 millones de dólares por él, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no creo, en general no creo, repito, mi conocimiento no es profundo quizás, pero no creo que el jugador mexicano esté tasado demasiado alto, realmente por la calidad de jugadores que está saliendo de México hacia Europa, y no solo, y también los que siguen estando aquí en México. Realmente, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las transferencias de Santiago Jiménez y de Jorge Sánchez a Europa, a dos clubes de la Eredivisie, de la primera división de Holanda, a Feyenoord y a Ajax, pues estamos hablando de dos transferencias de 4 o 5 millones, pero si vamos a ver de qué tipo, que es un dinero obviamente importante, no es un dinero top, es decir, los clubes top de Europa pueden llegar a pagar mucho más,
pero bueno, es un dinero, igualmente es una cantidad que no todos los clubes van a pagar, ¿no? No todos los clubes van a invertir para un jugador extranjero 4 o 5 millones de euros. De todas formas, si vamos a ver de qué jugadores estamos hablando de un jugador internacional con México, con más de 20 partidos como internacional, un jugador que adquiere el Ajax, no lo adquiere cualquiera. El Ajax es un club que sabe muy bien lo que va buscando, ¿no? Y lo mismo se puede decir, o incluso, bueno, es diferente, pero igualmente si hablamos de Santiago Jiménez, hablamos de un jugador con muchísimo futuro, con grandes condiciones, entonces yo creo que no es una tasación excesiva, también y sobre todo teniendo en cuenta de, como decía un poco antes, cuál es el club de origen, o en este caso aparte del club, digamos el ecosistema, vamos a decir, futbolístico de origen, ¿no? No es lo mismo traspasar un jugador a Europa, por ejemplo, desde la Liga de Perú o de Chile, o desde la Liga Mexicana, ¿no? No voy a hacer una comparación técnica futbolística, sino aquí la cuestión es sobre todo económica, ¿no? Los clubes mexicanos son clubes económicamente poderosos, son clubes que obviamente pueden pagar cantidades importantes a los jugadores y seguramente hacen todo lo que pueden para proteger su patrimonio, su capital, ¿no? Por eso no es tan fácil quizás trasladar también un jugador desde México a Europa. Fabio, hace un par de años, Chucky Lozano fue vendido del PSV al Napoli y fue la transacción, tenemos entendido, fue la transacción más cara en su momento para el Napoli. Tú dominas esa liga de la Serie A. ¿Valía ese dinero el Chucky Lozano? ¿Sí lo valía? Correcto. Actualmente es la segunda transferencia más cara de la historia de Nápoles. La primera ahora es Víctor Osimhen, el delantero centro nigeriano, pero Chucky Lozano fue en su momento la transferencia más cara. Es un jugador con muchísima calidad, que creo que ha demostrado sobre todo en la segunda temporada en Nápoles su valor. Después siempre ha tenido algún problema de lesiones, ¿no? Yo creo que este año va a ser crucial para él. Volviendo un poco a tu pregunta sobre la cantidad, hasta el momento creo que no ha, digamos, demostrado de valer esa cantidad de dinero, es una cantidad alta, ¿no? Pero sí creo que tiene el potencial de poderlo hacer, de poder demostrar que vale esa cantidad y quizás incluso más, ¿no? Yo creo que este año va a ser crucial para él porque tiene la posibilidad, bueno, aparte del Mundial obviamente, pero tiene la posibilidad de jugar en Napoli con un entrenador que es Luciano Spalletti, que es un entrenador con una experiencia y una capacidad magníficas y sobre todo con muchísima calidad y que hace realmente jugar bien a sus equipos y a sus jugadores más fantasiosos, más dotados de técnica, y el Chucky Lozano es este tipo de jugador y creo que puede aportar mucho en el Napoli actualmente, aún más ahora que, digamos, va a estar, creo, más responsabilizado, ¿no? Por la partida de Lorenzo Insigne, por la partida de Dries Mertens, que ya no están en Napoli. Él va a ser uno de los jugadores sobre los cuales va a recaer principalmente el peso ofensivo y sobre todo de creatividad del equipo. Entiendo. Ya para finalizar, Fabio, agradeciendo muchísimo tu tiempo y tu visita acá a México. ¿Tú qué opinas del cómo ven en Europa los jugadores, los directivos, la afición a la Liga MX? Te hago esta pregunta porque en los últimos torneos han tratado de traer clubes mexicanos importantes a futbolistas europeos o que están allá en Europa. Te pongo un ejemplo, Luke de Jong fue buscado por Toluca, fue buscado por América y les dijo que no. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo has visto la Liga MX? ¿Nos ven como una liga de muy poco nivel o qué sucede? Yo creo que hay mucho desconocimiento. Creo que hay poco conocimiento de la Liga MX y del país también.
del país también, porque a veces los jugadores pueden tener incluso prejuicios, ¿no? Y en cuanto a los directivos, a los clubes, pues, bueno, quizás los directivos y los clubes ya tienen un conocimiento mayor, ¿no? Porque a lo mejor, sobre todo pienso a los clubes y a los directivos o ojeadores de España, es bien posible que estén ya relacionados incluso con los clubes mexicanos o de todas formas observando, ¿no? La Liga Mexicana por una proximidad de idioma y cultural, ¿no? Donde puede ser interesante encontrar jugadores para traer a Europa. Pero quizás fuera de España otros países pueden tener poco conocimiento realmente, los futbolistas también, aún menos realmente de lo que es la Liga Mexicana y del país mismo, a menos que no lo hayan visitado obviamente. Y en este aspecto yo creo que la Liga Mexicana, la Liga MX, tiene muchísimo potencial, en mi opinión. No creo que tenga nada que envidiar o nada menos de la MLS norteamericana como potencial, pero sí creo que en mi opinión se debería ir por pasos, ¿no? En vez de ir a buscar a Luuk de Jong ahora, que es un jugador en el auge, en el pleno de su carrera en Europa, que sinceramente no tiene motivo para irse de Europa, ¿no? Ni económico ni deportivo. Yo creo que hay que ir por pasos y empezar a generar dentro de la Liga Mexicana un pequeño substrato de jugadores extranjeros, europeos posiblemente, que no sean en este momento jugadores top europeos, ¿no? Pero que sean buenos jugadores, obviamente, que sean buenos jugadores, y los hay muchísimos, que aún sin ser top, están jugando en ligas muy competitivas, tienen mucha experiencia y pueden aportar mucho en términos de calidad, en términos de crecimiento de la liga, en términos deportivos, pero también creo que aportarían como decía, ese substrato para que en unos años empiecen a llegar jugadores europeos cada vez más importantes, ¿no? Pero esto se genera, como decía, primero trayendo a jugadores con menos nombre, ¿vale? Pero que puedan hacer que haya costumbre, ¿no? Tanto aquí a tenerlos aquí, como que desde Europa se vea que hay cada vez más jugadores europeos o que han jugado en Europa jugando en México, y entonces cada vez más se convierta en una liga apetecible para el jugador europeo. Perfecto, Fabio. Pues no me queda más que agradecerte este tiempo que nos regalaste para los amigos de Hablando de Fútbol con Charlie. Esperemos se repita tu visita aquí a nuestro país y pues desearte lo mejor en tus actividades. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los amigos mexicanos y de Hablando de Fútbol con Charlie. Y nos vemos pronto. Así será. Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, espero que hayan disfrutado esta entrevista. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y activar la campanita. Hasta la próxima.